Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este lunes 8 de abril del año 2024. Iniciamos con un breve resumen de noticias. En Puebla fueron hallados 7 cuerpos desmembrados dentro de un automóvil abandonado en Periférico Ecológico. Tenían todos narcoamenazas, narcomensajes, de los cuales pues las autoridades no han querido que se conozca explícitamente el contenido. Junto a los cadáveres había precisamente un anuncio publicitario de Claudia Sheinbaum que decía: es Claudia la de AMLO, lo cual ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales como una evidencia de que sí, es Claudia. La delincuencia impune, el narcotráfico impune en las calles, es Claudia la de AMLO. De los 7 cuerpos que fueron hallados, 5 habían sido decapitados, les cortaron la cabeza. De hecho, eso fue lo primero que encontraron y por eso se decía que simplemente habían hallado las cabezas. También uno de los cuerpos fue completamente descuartizado. Las autoridades dicen que los narcomensajes tienen las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, dicho grupo criminal ha estado acusando que los gobiernos de Morena quieren responsabilizarlos de las masacres cometidas por el cártel de Sinaloa. Aseguran que el cártel de Sinaloa tiene pactos con el partido de López Obrador para apoderarse de la plaza, para tener una sinergia, para gobernar el traslado de sustancias ilícitas. Entre las víctimas, aseguran las autoridades, podría encontrarse un ex policía corrupto de nombre Alejandro Vega Flores, al que se le conocía como el Tiburón. Entonces, bueno, pues esto fue uno de los muchos hechos de violencia que ocurrieron durante el fin de semana. Si consideran pertinente pueden escuchar el programa de ayer domingo, porque una de las notas que hoy debería de estar siendo destacada es que precisamente los azotes que dan los narcotraficantes con maderas, con tablas, pueden reventar a las personas por dentro, y ya se reportaron personas que perdieron la vida por golpizas con tablas, por azotes que realizan los narcotraficantes, esto en Mazatlán, Sinaloa. En Oaxaca hallaron 2 cadáveres en grave estado de descomposición en Zacatepec. Esto lo reporta Primera Línea. Se desconoce pues por qué estaban esos cadáveres en ese lugar. Se supone que está asociado a la actividad de grupos criminales. Hallan 3 cadáveres con señas de tortura en un centro turístico de Playa del Carmen. Se trata del cuerpo de una mujer y 2 hombres. Una exposición bastante relevante, bastante importante de la violencia que ocurre en nuestro país. Mientras, pues los medios de comunicación, el mismo presidente, quieren distraernos con Ecuador y quieren distraernos con pues propaganda de Claudia Sheinbaum, porque ahora resulta que incluso periodistas que debieran de ser críticos del régimen de López Obrador, a algo extraño está pasando, elogian a Claudia. Vamos a ver de qué trata todo esto. Importante noticia, importante por las personalidades que involucra. Privan de la vida, asesinan en Morelia a sobrino de diputada local y madre buscadora. La víctima se llama Pablo Emanuel López Chávez, sobrino de Margarita López Pérez, diputada del Partido Verde, que está en coalición con Morena, con Claudia Sheinbaum. La diputada exigió justicia. Bueno, pues lamentablemente exigía su localización, pero pues ya fue encontrado sin vida. Esto ocurre en Michoacán, gobernado por Morena, donde también muy recientemente fue asesinado por un comando, dijeron los familiares, de más de 100 criminales fuertemente armados que privaron de la vida al activista líder de los autodefensas Hipólito Mora
en 2023. Pues el gobierno de López Obrador había tenido enfrentamientos con Hipólito Mora y luego estos grupos criminales lo privan de la vida sin que interviniera el Estado. Los familiares de Hipólito Mora reclamaron mucho, pero miren, ahorita únicamente porque se trata de el sobrino de una diputada, de la diputada Margarita López Pérez. Pero en Michoacán ocurren muchos asesinatos. De hecho, la prensa honesta, por ejemplo, el periódico El Informador, presentó una lista en que en Michoacán es un lugar donde más asesinan a candidatos. Y durante el fin de semana se dio un giro completamente distinto a quienes pudieron haber privado de la vida a la candidata Gisela Gaitán. Ahora se sabe que pudieron ser personas de su mismo partido, del mismo partido Morena. Pues a través de internet nos enviaron un interesante cuestionario que quieren que responda. Si quieren que yo lo responda, pues háganmelo saber en sus comentarios. Díganme si quieren que responda este interesante cuestionario. No pretendo leerlo todo y no pretendo tampoco tener pues la respuesta a todas estas preguntas, pero algunas de las preguntas en serio son enigmáticas. Son preguntas que pueden parecerles muy, pero muy interesantes. Miren, vamos a ver algunas de las preguntas que aparecen en este extenso cuestionario. Son 26 preguntas. Para darle un giro al programa también, ¿no? Dice la primera pregunta: ¿qué hace una pirámide egipcia en el billete del dólar estadounidense? 2. ¿Por qué 56 países firmaron un tratado para no aventurarse en la Antártida? 3. ¿Por qué los aviones nunca sobrevuelan la Antártida? 4. ¿Cómo perdió la NASA las imágenes del alunizaje? Probablemente uno de los momentos más importantes para la humanidad. 5. Si Neil Armstrong, que por cierto era masón, fue el primero en poner un pie en la luna, ¿quién sostenía la cámara que lo grabó? 6. ¿Por qué no hemos vuelto a la luna? Es decir, yo creo que la pregunta sería ¿por qué no se han hecho exploraciones humanas otra vez a la luna? 7. Si los monos evolucionaron hasta convertirse, bueno, si una clase, ¿no? Sería, si una especie de monos evolucionaron hasta convertirse en personas, vamos a decir seres humanos, o con más propiedad Homo sapiens sapiens, ¿por qué los monos siguen siendo monos? Una pregunta muy interesante y que tiene que ver con las mentiras del darwinismo, ¿no? Si no, las criaturas no se transforman en otra cosa. 8. ¿Cómo existe el 95% del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que han titulado como ácido desoxirribonucleico basura? ¿Quién decidió que esto es realmente basura? Bueno, que yo tenga entendido, los científicos que inventaron, porque nunca se ha hecho el mapeo completo del ADN, del genoma humano. Eso es una mentira moderna de nuestras pseudociencias. Nunca se ha hecho el mapeo completo del ácido desoxirribonucleico y realmente no se sabe pues de esos miles de genes qué función tienen. Por eso lo llamaron simplemente basura. ¿Quién lo hizo y por qué lo dijo? Pues no lo sé. Sería interesante, ¿no? ¿Quién está llamando que nuestro ADN es basura? 9. ¿De qué manera fueron creadas estructuras gigantes, simétricas, detalladas, sagradas y geométricamente sólidas como las catedrales y edificios del Parlamento por personas que vivían en chozas de madera, montaban en carruajes tirados por caballos y no tenían máquinas ni láseres? Láseres, dice. Sí, la arquitectura de las catedrales medievales de Europa es muy superior a la actual. Y sí, es una muy buena pregunta, ¿no?
porque siempre nos han dicho que pues la Edad Media fue un periodo de oscuridad y que todo lo que se hizo en esos tiempos es inferior a lo presente. Yo creo que ya nos vamos dando cuenta que no es así. 10. ¿Cómo es que esta misma arquitectura preluviana se encuentra en todo el mundo? No sé, preluviana, no sé a qué se refiere con preluviana, del diluvio, ¿no? Tal vez. 11. ¿Por qué hay imágenes en el arte antiguo egipcio que parecen representar naves espaciales? 12. ¿Por qué se encuentran restos e imágenes de seres humanos gigantes? ¿Y por qué se habla de gigantes en varios escritos antiguos de culturas distantes, unas de otras, incluyendo la Biblia? Bueno, porque en efecto hubo gigantes. A lo mejor no medían 20 metros de altura, pero sí hubo gigantes. Hubo personas hasta de 3 metros de altura. Hubo razas como esas y se han estado encontrando por ejemplo, yo recuerdo uno en China. 13. ¿Por qué hay imágenes de hongos en todo el arte cristiano antiguo? ¿Y por qué Papi se viste con hongos gigantes de Amanita muscaria? Esta pregunta no la comprendo. ¿Papi se refiere al Papa? ¿Que el Papa se viste de rojo? Tal vez está refiriéndose a eso. Esta pregunta pues no tendría ningún sentido porque el hongo Amanita muscaria es un hongo rojo con manchas blancas. Con él se drogaban los antiguos vikingos, los berserkers. Y hay que recordar que el Papa se viste de rojo y blanco porque representa estar dispuesto al martirio por defender la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es cierto que se vista de hongo. 15. ¿Por qué las obras de arte antiguas egipcias representan pinos y es coincidencia que hasta la glándula pineal se parezca a un pino? Eso no lo sabía, creo que no es así, podría no ser así. 16. ¿Por qué hay representaciones de dragones en todo el mundo y en diferentes culturas con miles de años de diferencia y también se mencionan en la Biblia? Bueno, yo no sé si existieron los dragones, yo hasta donde conozco no, pero lo cierto es que hay muchos lagartos, entonces yo creo que alguien pudo haber representado el lagarto, aunque no sé si todos estos dragones en distintas culturas que no se conocían tengan la característica de lanzar fuego. El dragón en la Biblia es un representante o es un símbolo de Satanás. En el libro del Apocalipsis, el último ataque que dará el diablo antes de caer al infierno, pues será precisamente en la forma de un dragón que se enfrenta contra la mujer vestida de sol, que es la Santa Virgen. Pregunta número 17. ¿Por qué hay tanto simbolismo descaradamente demoníaco en la industria de la música y el entretenimiento? Bueno, esta yo creo que yo la puedo responder. Esta, al menos yo pienso, que tiene que ver con el hecho de que pues muchos cantantes que en realidad no tendrían éxito, pues han pasado por rituales satánicos para tener fama, para tener dinero, para tener éxito. Creo que pasan por eso y como que de alguna forma tienen que retribuirle a Satanás, presentar algún simbolismo. Yo les digo porque, por ejemplo, a mí me gusta una canción, ya de hace años, una canción que se llamaba Secret Lover, que significa amante secreto. Amante secreto fue una canción de una banda pop de Dinamarca que se llama Private o Privado, Private. Y bueno, pues es una canción que obviamente habla tiene un mensaje que no es cristiano, pero a mí me gusta el ritmo de esa música electrónica. Habla de que conoce pues a alguien en un bar y se van a su departamento a sostener relaciones ocasionales. La canción dice: tú estás cubierto, mi amante secreto, nadie sabrá lo que hacemos, ¿no? Es lo que dice la canción. Y bueno, esta banda emitió muchos álbumes. Ese es uno de sus más grandes éxitos, Secret Lover.
Me gusta la música, no me gusta el mensaje. Y ocurrió que por ahí del año 2013, una banda que nunca había tenido, a mi parecer, nunca había tenido un simbolismo o un mensaje satánico, presentan un disco, que creo que es el último que han presentado porque no volvieron a presentar nada desde 2013, titulado, no sé cómo se dice en inglés, pero en español significa el infierno no es un lugar malo para estar, o el infierno es bueno, un buen lugar para estar. Y yo me pongo a pensar, bueno, eso no tiene ningún sentido, o sea, estar privado de la presencia de Dios en un lugar plagado de demonios, de ángeles caídos, de gente sufriendo, no es un buen lugar para estar. Y me preguntaba por qué todos los discos, porque miren, esta música que les comento no son narcocorridos, ¿no? No son tampoco es metal industrial, que yo también era un seguidor del metal industrial pues puedo decir casi infancia y adolescencia. Yo escuchaba una banda alemana, satánico, anarquista, comunista, que se llama KDFM, algo así. Y bueno, o sea, me gusta la música. Hasta la fecha puedo decir que me gusta la música, pero no me gusta el mensaje. Porque son mensajes verdaderamente satánicos. Tiene una canción que suena divertida, pero repite a cada momento, yo quiero irme al infierno, yo quiero irme al infierno, dice constantemente. Entonces mi teoría es que todos ellos son satanistas y que para ingresar al menos al círculo de las discográficas, de los que te dan difusión a nivel mundial, ellos le vendieron su alma al demonio. Ellos están consagrados a Satanás. Hace no mucho, en este mismo programa, hablamos de aquellas personas, de un exintegrante de Timbiriche, que ahora está en una secta herética cristiana. Digamos que los herejes cristianos tienen a Dios, pero incompleto, ¿sí? Son herejes porque no aceptan en su totalidad a Dios, no aceptan a la Santa Virgen. Pero no son satanistas tampoco, ¿no? O sea, los cristianos, los protestantes, no son satanistas tampoco. Entonces, tienen un Dios incompleto o tienen una fe incompleta. Y él comenta, obviamente no se puede probar, él comenta que a él lo obligaron en Timbiriche, ahí donde estaba Thalía, Paulina Rubio, pues todos estos judíos, que es Eric Rubin, esposo de Andrea Legarreta, que ahora es amante de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa. Según dicen, no me consta directamente, pero según dicen que es amante de él, pues son personajes que habrían hecho estos rituales satánicos. Sasha Sokol, que no hace mucho acusó de abuso a Luis de Llano. Uno que se apellida Bauer, otro es Schoening. Pues Timbiriche era una banda judía. Y por eso es que se le dio también tanto poder, tanto reconocimiento. Yo no sé si habrá sido también relacionado con sectas satánicas, pero sé que por ser judíos tenían abiertos los estudios de Estados Unidos, de las discográficas sionistas. Entonces, pues, solo comentar esto, ¿no? Yo creo que sí, hay un exagerado, pero así monstruoso, o sea, prácticamente todos. Raro será el que no sea famoso y no tenga símbolos satánicos, pero a todos les encuentro cuernos, a todos les encuentro haciendo la señal de los cuernos con la mano, todos, la mayoría de los cantantes hacen el triángulo del ojo de Anomos, que significa el sin ley, o sea, Lucifer, Satanás. Todos hacen, así como se presentó no hace mucho en el remake, ¿no? Digo, por citar algo reciente, el remake de Televisa del Maleficio, pues así pareciera que artistas, actores, celebridades venden su alma al demonio. Según ellos les da riqueza, poder, fama, y hay que recordar, bueno, que todas estas personas tienen por lo general vidas destrozadas. Vamos con las siguientes preguntas. Estoy dando un giro completo a este programa, ¿verdad? 18. ¿Por qué la mayoría de los videojuegos giran en torno a matar?
Bueno, porque son combates. O sea, la gente yo creo que descarga ahí pues toda esa furia que naturalmente tiene el ser humano, porque el ser humano es una criatura terrible, es una criatura extremadamente violenta, que si no existiera el gobierno, que si no existiera la policía, pues estarían haciendo cosas peores. Véase en el caso de México. En México ya prácticamente la policía está desaparecida y son las mismas personas civiles, personas comunes, que se vuelven sicarios, que se vuelven narcotraficantes porque quieren dinero. Entonces, como dice cierto documento que se niega que sea auténtico, pero que sabemos que es auténtico, sobre que pues el ser humano, si no se le controla con algo, se vuelve radicalmente violento. Siempre tiene que haber una autoridad, siempre tiene que haber un eje rector, porque si no las cosas se descontrolan. Hoy en el mundo hay más violencia porque el eje rector, que es Estados Unidos, pues ha abdicado o está perdiendo precisamente ese control. Más preguntas de este cuestionario. ¿Cómo es posible que películas y dibujos animados como Los Simpson sean capaces de predecir eventos culturales específicos con tanto detalle y precisión? Bueno, esto yo ya lo comenté en un video que tengo en Rumble. Matt Groening es uno de los hombres más ricos del mundo, probablemente se encuentra entre los 100 hombres más ricos del mundo, el creador de Los Simpson. Él es un masón de alto grado, es un masón grado 33, y él conoce directamente pues los planes a seguir por parte de los que detentan el poder. Entonces no es que ellos estén prediciendo, sino que él retrató algunos aspectos de lo que planean hacer. Y a veces pareciera que está prediciendo cosas. ¿Qué otra tenemos por aquí? ¿Cómo derriten los incendios forestales los coches dejando los árboles intactos? Pues no, los árboles no quedan intactos, se queman. ¿Cuál es la deuda pública? Si hay un deudor, también hay un acreedor. ¿Quién es? Pues es que las deudas están divididas. O sea, no es solamente uno. Si hay, por ejemplo, es que depende de con quién estás haciendo la deuda. Por ejemplo, hay bancos muy grandes que pueden realizar préstamos. El banco está capitalizado por el dinero de todos los que tienen guardado, valga la redundancia, su dinero ahí. Entonces, pues se realiza el préstamo, en tanto no se haga, pues obviamente por todos los que tienen invertido su dinero no lo van a reclamar inmediatamente. Si está en un fondo de inversión, se entiende que se está utilizando para ser prestado para otros con ciertas garantías de que ese dinero tenga un retorno. En el caso, por ejemplo, de organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pues México y otros países ceden una parte muy importante de sus recursos para generar una especie de reserva o de fondo, y esa organización se los autoriza o no, una línea de crédito. La línea de crédito supuestamente se debería de autorizar con relación a si puede o no pagar el país, pero ya se sabe que muchas veces les autorizan líneas de crédito un poco más grandes, aunque no los puedan pagar, y dicen que ahí por ejemplo los chavistas, que son mentirosos, se quejan de que los están estafando. ¿Por qué me prestaste? No me debiste de haber prestado. Se ponen a decir, oye, tú no debiste de pedir prestado. No, es que tú me prestaste para endeudarme. Eso es una tontería. Perdónenme, pero eso es una tontería. Hoy en día, ningún país puede trabajar si no solicita deuda. El problema es que gobiernos corruptos como el de López Obrador solicitan deuda, ya más de 11 préstamos, y pues, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Ese dinero a dónde va? Es como cuando López Obrador dice que se ahorra el dinero. Para él robarse el dinero, dice que ya se ahorró. Eso es lo grave. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es la llamada deuda pública? Dice, ¿cómo es que la llamada deuda pública está creciendo a pesar del aumento de los impuestos? ¿A dónde va el dinero de los contribuyentes?
Bueno, esta pregunta tiene otras explicaciones, porque si el gobierno tiene muchos servicios públicos inútiles, y entre ellos está la corrupción de la educación pública, a la que tampoco destinan mucho, por cierto, se consume también mucho en salud, se consume mucho en otras cosas. En el caso de México no se consume nada de eso, se consume en comprar votos de gente pobre. Entonces, pues la deuda pública seguirá aumentando porque es una deuda que se hizo también por parte de otros gobiernos anteriores. En el caso de México, muy particularmente creció la deuda con Luis Echeverría, que solicitó préstamos multimillonarios a Estados Unidos para robarse empresas privadas, empresas de mexicanos, las cuales quebró, las cuales destruyó. Bueno, esa deuda sigue ahí y tiene intereses. Esa deuda sigue creciendo. Entonces, en algún momento de tanta deuda, pues se vuelve impagable, ¿no? No se puede liquidar el monto porque sigue creciendo por los intereses. De vez en cuando se hace una renegociación. No, pues eso ya no te lo voy a poder pagar, quítale el 5%. Eso tampoco, aunque le quiten el 5%, tampoco se va a poder pagar, porque es un interés también de Estados Unidos y de otras entidades que todos los países se encuentren endeudados. Ahora bien, si los países dicen, no tengo deuda pública, sí, pero también eres un país pobre. O sea, no está mal pedir un préstamo, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades poder, pues, pagarlo, saldar tu deuda y que esa deuda contraída se le haya dado el mejor aprovechamiento. Pero eso no lo hacen gobiernos como López Obrador. Endeudan el país para quedarse con el dinero mayoritariamente. Entonces, el aumento de los impuestos, pues es que nuestros impuestos no alcanzan para pagar la deuda. Y además hay que pensar que nuestra moneda nacional se devalúa, ahorita está muy devaluada y también hay mucha inflación. Entonces, no se puede pagar como tal la deuda pública. ¿A dónde va el dinero? Bueno, es que las condiciones son injustas, entiéndame, para que no se puede pagar la deuda pública porque hay muchas condiciones injustas operando. ¿A dónde va el dinero de los contribuyentes? Pues el dinero de los contribuyentes, ya lo expliqué, va a basura que dice es Claudia. En todo México se respira amor. En todo México nace la esperanza. En esa clase de tonterías se gastan nuestros impuestos, en hacer basura. En llenarnos spots de a cada rato que dice ¡vota todo, Morena! El plan C, destruir la Constitución. En eso se van nuestros impuestos. ¿Por qué el envenenamiento regular con alcohol y tabaco se considera normal y eufemísticamente llamado beber y fumar? Pues porque la gente es viciosa. Sí, la gente se quiere envenenar. Entonces, para que sus vicios, que son anticristianos, pasen por buenos, pues asocian el beber y el fumar con fiesta, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis años de adolescente, yo no fumaba, a lo mejor alguna vez tomé, pero muy particularmente recuerdo que todos querían fumar que para sentirse grandes, que para sentirse mayores y libres. A mí nunca me gustó fumar, nunca me ha gustado fumar, me parece que huele asqueroso el cigarro y huele peor la marihuana. ¿Por qué el alcohol y el tabaco están representados en casi todos los programas y películas? Sí, y muchísimo, con una fuerte exageración. Bueno, ahora quieren sobrerepresentar homosexuales, transexuales, lesbianas, ahora quieren sobrerepresentar personas de color, incluso modificando personajes que históricamente eran blancos, los quieren volver africanos y una serie de cosas que... pues no sé, creo que no es algo normal, es algo que se está incluyendo precisamente con fines comerciales. Lo cierto es que desde hace unos años ya no hay comerciales de tabaco. Las principales familias perversas
que dominan el tabaco es la familia Duke de Carolina del Norte y de Carolina del Sur, que son prácticamente dueños de ese estado, y también la familia de Slim. La fortuna, el verdadero origen de la fortuna de los libaneses Slim tiene que ver con el tabaco, con ocasionar un vicio que mata 8 millones de personas año con año. Pregunta número 25. ¿Cómo los presentadores de noticias alrededor del mundo y en diferentes canales dicen y repiten el mismo guión a la letra? Bueno, aquí no hacemos eso, pero yo no soy de ese cártel, ¿no? Yo no soy de ese cártel mediático. Ocurre pues que muchas veces la mayoría de los periodistas reciben línea, ¿no? Reciben línea de los gobiernos, y también pues las noticias que ellos comparten son generadas por agencias de noticias muy específicas. Ahora el beneficio con las redes sociales es que esto se está acabando, ¿sí? El reinado de horror, el reinado de mentiras de las agencias de noticias de la familia Rothschild, como es el caso de Reuters, como es el caso de AP, como es el caso de AFP, como es el caso de F Noticias. F porque F era antes española y católica, pero pues desde que falleció el general Francisco Franco, pues se convirtió también en una agencia de propaganda global. Entonces, pues estas agencias de noticias tienen esa característica de tener un consenso de lo que va a ser la noticia en Occidente. Todos los periódicos y todas las estaciones de radio y de televisión y también los medios gubernamentales obedecen a intereses muy concretos. Entonces, lo mejor que nos ha podido ocurrir es el Internet y las redes sociales, porque ahora un ciudadano reporta algo y otro puede verificarlo y lo publican libremente. Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría de mis noticias están constituidas sobre una red, sobre redes sociales, porque las redes sociales publican cosas incluso de forma anónima que los periodistas reconocidos no se atreverían. Es más, ni las agencias gubernamentales de estadística. También ya hemos descubierto que falsean mucho las cosas. Con López Obrador tenemos un aumento inflacionario del 277.7%. El dinero se nos volvió nada. Y eso lo oculta INEGI. Son datos que yo he generado, son datos de estadística que yo, con lo que estudié, no tanto en la escuela pública, sino posteriormente, cuando tuve tiempo de estudiar libros de estadística, pues saco yo mis propios cálculos, tengo yo mis propios registros, yo reviso también el costo de la vida, de lo que tengo que pagar, y de esa forma me doy cuenta de que Banxico, INEGI, muchas instituciones públicas nos mienten, porque no sé si estén amenazados por el gobierno. Y también como lo que ahora está haciendo Carlos Loret de Mola, que últimamente le da mucho la razón a López Obrador, por lo cual lo están odiando en redes sociales, pues eso también es una muestra de que estos periodistas de los medios oficiales de comunicación pues siempre están obedeciendo pues las órdenes de alguien superior, no sabemos ni siquiera quién, ¿verdad? ¿Por qué si el presidente López Obrador es un presidente extremadamente corrupto y está perfectamente probado, por qué de pronto dan estos giros que se vuelven los comunicadores muy odiosos a su audiencia? Esto también lo habíamos visto alguna vez con Ciro Gómez Leiva, con estaciones de radio como Grupo Fórmula, que de pronto tuercen totalmente su línea editorial, porque hay mentiras que emite el gobierno que se tienen que respetar. A mí, por ejemplo, me han atacado muchísimo cuando dije que el relato de los niños héroes era una mentira magnificada por el presidente Miguel Alemán para encubrir que nos robaron el 55% del territorio nacional, y que Harry Salomon Truman, entonces presidente de los Estados Unidos, vino a burlarse de nosotros en nuestra cara. Precisamente en el monumento a los caídos en la invasión de Estados Unidos a México. Y bueno, entre las cosas que siguieron saliendo, pues fue que la mentira de los niños héroes
fue una mentira creada por el traidor a la patria Benito Juárez. O sea, previamente, cuando intentaba reelegirse, él inventó eso, cuando su opositor político era el general Porfirio Díaz. Benito Juárez inventó eso. Y una persona, no voy a decir quién, muchos ya lo saben, del periódico Reforma se enojó muchísimo conmigo. No, es que cómo puedes decir eso, los niños sí existieron, se les llamaba infantes porque es la infantería, porque, señor, eso no existió. Es una vil mentira construida por Benito Juárez, porque buscaba una campaña reeleccionista. Y entonces por ahí alguien me dijo que hay mentiras que se tienen que respetar, que porque son mentiras patrióticas. Y esto siempre se le ha cuestionado en películas a Estados Unidos, ¿no? Que han cometido crímenes en el nombre de la patria. Pero yo creo que aquí en México lo que más se hace es mentir, que mentir es un pecado, mentir en nombre no de la patria, sino del poder que quiere detentar un estado corrupto, un narcoestado dirigido por la masonería. Son cosas que nadie más les va a decir. Hay muchísimas mentiras, hay un enorme número de mentiras de nuestra historia que se mantienen por conveniencias políticas. Y en una misma casa común de México, seguramente reinan muchas mentiras. La mentira que es de Satanás, porque no pueden soportar la verdad. No pueden soportar a Dios, que es la verdad. La última pregunta es, número 26. Si estamos más avanzados e informados que nunca, ¿por qué tenemos las tasas más altas de obesidad, cáncer, problemas cardíacos, sin mencionar depresión? Muy cierto, muy cierto. Pues no. No. Las poblaciones de hoy son inferiores incluso a las de otros tiempos. No estamos avanzados, y ya verán una nota que les voy a presentar a continuación. ¿Por qué no estamos avanzados? Pues tan solo en el eclipse. Unas mujeres supersticiosas, vergonzosas, también hombres, dijeron que con el eclipse corrieron a vestirse de blanco, que para protegerse de los cambios que estaba generando el eclipse en México. No son capaces de explicar cómo es que el eclipse les haría daño, ni son capaces de explicar cómo el vestirse de blanco les va a proteger. ¿De qué? Ni siquiera de qué. Pero fueron muchos corrieron a vestirse de blanco, a hacer tonterías, a hacer torpezas. Lo bueno es que dicen que la Edad Media era el oscurantismo. La Edad Media fue el único periodo de la historia de la humanidad en que se combatió abiertamente las supersticiones y la práctica de la brujería. La brujería que hoy practica abiertamente el presidente López Obrador, invocando el espíritu inmundo de Juárez, que él piensa que está poseído por el espíritu de Juárez. No, a veces sí que siento, que estamos viviendo en un periodo en el que hay gente muy avanzada tecnológicamente, muy avanzada también en su pensamiento filosófico, pero por otro lado, pues sigue habiendo una enorme población atrasada, una enorme población que no es mejor que, pues, la población que tenía México en el año de 1865. En eso estamos desmitificando, pues, que la modernidad, o el presente, vamos a decir, sea completamente mejor que el pasado. Solo por la tecnología, pues no. Espero que en los años venideros las cosas mejoren, y siempre, si somos cristianos, hay que tener esperanza, porque yo creo que el mayor fallo de la humanidad no es tanto la obesidad, o ¿qué es lo que dice la pregunta?
obesidad, depresión, diabetes, bueno, no es el mayor problema. El problema es que la gente se sigue matando en guerras y siguen imponiéndose por la violencia. Entonces no hablamos de un alto nivel de entendimiento. Vamos a una pausa y continuamos con las siguientes notas, porque todavía falta. Vamos entonces con nuestras siguientes notas. Bueno, pues este interesante cuestionario, tras este interesante cuestionario, yo creo que sí nos damos cuenta de que algunas de las preguntas estuvieron un tanto sesgadas y que no tienen como tal un basamento real. Lo de la luna sigue siendo muy cuestionado, ¿eh? Lo del viaje a la luna sigue siendo muy cuestionado. Hay gente que igualmente sin ofrecer las suficientes pruebas dicen que eso nunca ocurrió. Hay otras personas en redes sociales. Ayer estaba viendo precisamente un vídeo que han llegado a creer que el cielo no existe. O sea, que el espacio exterior no existe. Y utilizaban el zoom de una cámara, como si nos permitieran eso, ¿no? El zoom de una cámara para mostrar que las estrellas eran un holograma, que las estrellas no existen. Uno de los problemas que también tenemos en la actualidad es que las personas quieren creer lo que sea, o sea, ya no es las sectas ya no son de varios, las sectas ya son de uno o de dos. Puede haber gente que en su fuero interno tenga una idea completamente distinta de la verdad o de lo que es criterio general aceptado en todo el mundo. Estamos viendo esa decadencia cuando, por ejemplo, y no es broma, hay personas que te responden: yo soy una niña de 4 años y tú puedes ver perfectamente que no lo es. Entonces hay una completa anarquía o una completa patología por decir yo quiero creer en esto. O sea, ya no les importan los hechos, ya no les importa lo que ocurre en verdad. Simplemente dicen yo quiero creer en esto. Y no me vas a cambiar. Y piensan que eso es como un punto a defender. Piensan como que su posición de decir yo voy a creer en esto porque yo quiero que sea así y no me importa cuál sea la verdad. Piensan que ese es un punto legítimo y hasta se sienten como importantes. Bueno, vamos con las siguientes notas. En Suazua, sicarios privan de la vida a 2 mujeres y dejan a otra herida en su casa. Esto ocurrió en la colonia Valle de Santa Elena, en Nuevo León, en Suazua. Privan de la vida a una mujer en pleno centro de Carrillo Puerto. La víctima se llamaba Geraldine N. Los sicarios, pues lamentablemente escaparon. Esto lo reporta XEU. Privan de la vida a un hombre en Flores Magón, Irapuato. Esto lo comunica El Sol de Irapuato. Por frustrar un robo, privan de la vida a un custodio de las tiendas Liverpool. Esto en Naucalpan de Juárez, Estado de México, lo reporta El Universal. Como les comentaba, supersticiones vergonzosas. Algunas personas dijeron vestirse de blanco para protegerse de los supuestos cambios que creen que generó el eclipse. No son capaces de explicar cómo funciona su supuesta protección. De al menos 4 disparos de arma de fuego, empistolaron a un hombre en una zona oscura y lo privaron de la vida. Esto ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ejecutan a 2 hombres y los arrojan en la carretera que va de Irapuato o a Abasolo. Privan de la vida a un hombre en Infonavit Nuevo Juárez. Es el homicidio número 24 de los últimos días.
Este hombre fue ejecutado en el patio frente a una casa que tenía propaganda del Partido del Trabajo, socio de Morena, propaganda del candidato Poncho Talamantes. La víctima murió de disparos en la cabeza. Maleantes privan de la vida a un joven de 22 años de edad que estaba esperando su novia en Infonavit Morales. Esto lo comunica El Pulso de San Luis. Periodistas de Televisa, cuyo vicepresidente es el multimillonario Bernardo Gómez, socio de López Obrador y dueño de la constructora ICA, que tienen contratos corruptos en el Tren Maya, el ecocidio más grande que se haya visto en los últimos años, declaran ganadora del debate presidencial, ¿a quién creen? A Claudia Sheinbaum, hecho que molestó a los seguidores de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo no van a declarar la ganadora si quieren que quede ella para seguir teniendo contratos corruptos? López Obrador tendría oculta una fortuna superior a los 96.1 mil millones de pesos, de dólares. 96.1 mil millones de dólares. Esto según cálculos que hemos estado realizando y afinando. Todavía falta sumar los robos del Insabi. Falta pues integrar información del Panama Papers, que también se le descubrieron unos departamentos en Miami a López Obrador. Bueno, pero con todo esto que hemos sumado, que no es poco, 96.1 mil millones de pesos, esto pues posiciona a López Obrador como uno de los hombres más ricos del mundo. El grupo de los 30 hombres más ricos del mundo, entre los que también se encuentran pues los directivos de Google, se encuentra el presidente de Rusia Vladimir Putin, se encuentra Ricardo Salinas Pliego, se encuentra Carlos Slim, entre los más ricos del mundo. Pero descaradamente, pues ahora la riqueza de López Obrador es de un origen ilícito. En menos de 6 años ha robado esta enorme suma de dinero, sin contabilizar, evidentemente, lo que no sabemos, porque hay muchas cosas que no sabemos. Xóchitl Gálvez se saltó el formato del debate del INE. El debate, pues no era debate. Resulta ser que el INE organizó una especie de examen oral a los candidatos, con preguntas a modo para no perjudicar a Claudia Sheinbaum ni el mal desempeño del gobierno de López Obrador. Xóchitl Gálvez, entre pregunta y pregunta, se saltaba precisamente de responder a estas preguntas y exponía la corrupción de Claudia Sheinbaum. Enumeró una larguísima lista de hechos ilícitos que Sheinbaum se dedicó a no responder, simplemente a ignorar. Le decían, ¿quiere responder, candidata? Y Sheinbaum, con soberbia, siempre dijo que no. Porque no le interesa rendir cuentas ante los ciudadanos mexicanos. Porque no le interesa responder por sus muchos delitos. Así se comportó Claudia Sheinbaum, quien en repetidas ocasiones atacó a Xóchitl Gálvez como corrupta y mentirosa, y además le dijo que era del PRIAN, porque no sabe otra cosa que decir. El PRIAN es Morena, ¿no? Morena está conformada por expolíticos y de los más corruptos del PAN y del PRI. Pero eso no lo han sabido algunos canalizar o no lo han sabido comprender para decirle, oye, ¿de quién nos estás hablando? Tú también estuviste en el PRI. Le vamos a decir eso porque Claudia Sheinbaum, la familia de Sheinbaum, organizaron cosas realmente graves. En 1968 ellos llamaban a la violencia en las calles. Y los gobiernos priistas no les hicieron nada, no los detuvieron. O sea, ellos siempre han sido una familia privilegiada, de impunidad criminal. Ella incluso ha narrado cómo su madre, la evasora fiscal, y además que ha vivido parasitando los recursos del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la madre de Sheinbaum. Me refiero a Ani Pardo Semo. Pues esta señora nunca ha tenido, pues nunca estuvo en la cárcel, pese a utilizar su cargo de académica para enviar a los estudiantes mexicanos a robar, a incendiar, a golpear policías, a lanzar piedras, todo eso que derivó en un tiroteo en la Plaza Tlatelolco que equivocadamente la izquierda ha llamado la masacre de Tlatelolco. En tendencias se posicionó en redes sociales el hashtag Dama de Hielo, porque de esta forma llamó Xóchitl Gálvez
a Claudia Sheinbaum, la llamó la Dama de Hielo. Esto por la crueldad que siempre ha manifestado Claudia Sheinbaum con las víctimas mortales de sus actos de negligencia como funcionaria pública. Recordemos los 19 niños muertos en el colegio Repsamen, cuya construcción autorizó Sheinbaum, cuya obra no canceló Sheinbaum pese a que se tenía que cancelar. Vino un sismo, se cayó esa obra endeble y ahí murieron 26 personas, incluidos obviamente 19 niños. No le importó a Sheinbaum. Yo no tuve nada que ver, ella insiste. También otro caso en que la candidata judía pues cometió graves omisiones o actos de crueldad fue cuando se colapsó la línea 12 del metro en su gobierno, que se cayó por falta de mantenimiento que no le brindó Sheinbaum porque ella pues necesitaba el dinero, robarse el dinero de la Ciudad de México para su campaña ilegal. Entonces ella dijo que eso era un incidente, así como un pequeño incidente, nada grave. Entonces, decir que Sheinbaum es humanista, como repite López Obrador, es una gran falsedad. Por eso la llamaron Dama de Hielo. Yo la llamaría a Claudia Sheinbaum Cruela de Vil, o pudiéramos llamarla Dama de Crueldad, porque en serio no parece importarle, no parece preocuparle nada en la vida a Claudia Sheinbaum. Un día le va a llegar la hora y será demasiado tarde. Bueno, y antes de continuar con más de noticias, vamos con un poco de historia. En el año 2020, en Wuhan, China, que es una provincia de Hubei, levantan temporalmente los confinamientos por una presunta infección mundial. Presunta. En el año 2018, el delincuente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente, comienza una condena de 12 años de prisión por sus muchos robos, fraudes a la empresa petrolera de Brasil Petroobras. Es encerrado en la cárcel de Curitiba. Sin embargo, será liberado por la corrupción judicial, que lo absuelve de todos esos delitos. Por cierto que fue muy cuestionado en ese momento por qué Jair Bolsonaro no pudo hacer nada para que este delincuente se mantuviera en prisión. Ahora dice ser presidente Lula da Silva, que es un delincuente, y ha alzado la voz contra el arresto del terrorista Jorge Glass, como si Lula da Silva, que se acaba de descubrir que censuró X o Twitter, pues utilizando el poder judicial, como si él fuera un garante de la democracia y de la libertad, cuando es un opresor, es un enemigo de todas las libertades ciudadanas. En el año 2004, la política republicana Condoleezza Rice es interrogada por los atentados del 11 de septiembre. En 1994, su santidad el Papa Juan Pablo II reinaugura la Capilla Sixtina, pintada por el gran pintor y escultor Miguel Ángel, cuyos trabajos de restauración se habían prolongado durante 13 años. En el año de 1994 también se descubre el cuerpo sin vida del drogadicto cantante estadounidense Kurt Cobain, vocalista de la banda Nirvana. Fue hallado en su casa de Seattle. Por parte de los medios de comunicación, pues Kurt Cobain es venerado, es expuesto como un modelo a seguir por todos los jóvenes. Un joven drogadicto y suicida, bueno, dicen que es el modelo a seguir. Por algo será, ¿no? Por lo mismo que habíamos comentado en el cuestionario. Por lo mismo. Año de 1989, en Guadalajara, Jalisco, fue detenido Miguel Ángel Félix Gallardo, famoso narcotraficante mexicano también conocido como el jefe de jefes, encarcelado en el penal del Altiplano. Pues mire, el único jefe de jefes o el único rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo. Y Miguel Ángel Félix Gallardo, pues fue un narcotraficante muy famoso que tuvo la soberbia
el acto satánico de decirse el jefe de jefes, que en ese entonces los narcocantantes, como lo que ahora es Peso Pluma, eran los Tigres del Norte, que a mí siempre me ha chocado y siempre, expresión personal mía, siempre me ha fastidiado. No soporto la música de los Tigres del Norte. Me parece de mal gusto, me parece que ni siquiera tienen buen ritmo dentro de lo que ellos hacen de esa música y tiene un mal mensaje. Es muy, muy chocante para mí escuchar esa clase de música y ellos le compusieron precisamente una canción a este Miguel Ángel Félix Gallardo o Félix Gallardo, la canción esta del jefe de jefes, que frecuentemente fue utilizada como burla en un programa de televisión de Televisa, que se utilizaba para ejemplificar cuando hacía realmente humor, cuando los comediantes tenían un poco más de libertad, que fue durante el periodo de Vicente Fox, en que a los periodistas se les daba la libertad de criticar muchas cosas. Hacían precisamente un humor refiriéndose a los policías corruptos. Uno de los actores era Adrián Uribe. 1986, el actor estadounidense Clint Eastwood es elegido como alcalde de Carmel by the Sea, en California, con el 72% de los votos. Clint Eastwood, que siempre se ha caracterizado por tener hace un cine que me parece que es muy crítico de la degenerada sociedad moderna, o de las debilidades de la sociedad moderna. Clint Eastwood es un actor que siempre ha hecho películas rudas. Para mí yo creo que es un cine recomendable. No sé cómo habrá sido como alcalde, pero dice que votó el 72% de las personas, supongo que por su popularidad. Porque hay que recordar que Clint Eastwood no es precisamente progresista, o sea, no es simpatizante de las agendas progres. No es políticamente correcto, ¿no? 1985, India denuncia a la empresa estadounidense Union Carbide por el desastre ambiental de Bhopal, en que se estima que por una fuga de tóxicos de una especie de empresa fumigadora, perdieron la vida en una noche 2,000 personas y otras 200,000 más resultaron heridas por intoxicación. Uno de los mayores desastres ambientales. Así como el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya que se descarrila, y si se descarrila y llega a ocasionar pérdidas humanas, ya saben que al presidente no le importa, como no le importó el descarrilamiento de la línea 12 del metro. Esa es la realidad de las cosas. De hecho, el día de ayer, y que está siendo omitido por muchos medios de comunicación, se puso en tendencia "les valemos madres", para que vean la transparencia de X, de las redes sociales. "Les valemos madres" se puso en tendencia para referirse a que pues los candidatos no parecían, o el mismo INE no parecía mostrar interés en los asuntos, en los temas que realmente le importan a los ciudadanos. Bueno, vamos con otra efeméride. En el año de 1139, en Roma, el Papa Inocencio II excomulga, priva de la comunión, al rey Rogelio II de Sicilia en el concilio de Letrán II. Eran los tiempos en que el Santo Padre condenaba precisamente a un mal gobernante, a un hereje, como enemigo de la Iglesia Católica. En este caso a Rogelio II de Sicilia. Eso hace falta que lo vuelvan a hacer el Papa Francisco. Joe Biden debe de ser excomulgado. Por ponerles un ejemplo, López Obrador, pues él no puede ser excomulgado porque ni católico es. Siempre ha sido un satanista grado 33. Bueno, un masón. No se le puede excomulgar, pero sí el Papa debería de declarar enemigo de la Iglesia Católica, como se hacía antes, a López Obrador y a todos los gobernantes de la masonería. A todos los gobernantes de la masonería debería de declarársele. Tengo yo entendido que no públicamente podrían existir pactos gubernamentales, pactos que obligan a que el Papa siga dándoles un reconocimiento.
No les da un reconocimiento abierto de que ellos son nuestros gobernantes, pero hay una especie de pacto que cada vez se va a ir debilitando más. Yo creo que eso en algún momento se va a romper y los gobiernos malos van a intentar perseguir la iglesia, como lo hicieron con violencia hace no mucho, ¿eh? Hace menos de un siglo se perseguía y se asesinaba a los católicos. No tiene todavía ni siquiera ni un siglo. Un siglo en que se daban esas persecuciones. Porque persecuciones cristianas siguen ocurriendo en todo el mundo. Me refiero a México. Entonces, pues se supone que todavía hay algunos pactos, algunas normas, vamos a decir, unos límites entre los gobernantes masones y la iglesia, y por eso se sigue respetando, pero eso en algún momento se va a romper, porque los seguidores del diablo pues, no van a tolerarnos, no nos toleran. Yo creo que los focos rojos ya se encendieron en Nicaragua y en México. Vamos con otra nota de la historia, con otra efeméride. En el año de 1730, en Nueva York, se inaugura la primera sinagoga en esa ciudad. Se le llamó la Sherit Israel. Recordar que los judíos rechazaron a Cristo como el Mesías y lo maldicen todos los días. Odian profundamente a los cristianos y a los musulmanes, pero no lo dicen públicamente. Esperan la venida del anticristo. Año de 1783. La emperatriz Catalina II de Rusia anexa la ciudad de Crimea a Rusia. Y bueno, pues esos son los acontecimientos de un día como hoy. Escuchas a Héctor Sanz en radio. Me escuchas este 8 de abril del año 2024 y momento de ir con más notas que pueden ser de su interés. Bueno, pues comentarles que la popularidad del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aumentó por encima de la popularidad de Javier Milei. Habíamos comentado que Javier Milei era el segundo presidente más popular de todo el mundo, desplazando a López Obrador de esa encuesta que le encantaba todas las veces con vanidad a López Obrador citar y recitar todos los jueves diciendo que él era el segundo presidente más popular de todo el mundo. Pues bueno, ahora ocurre que lo había desplazado Javier Milei, siendo el segundo presidente más popular del mundo, el presidente de Argentina, pues ahora desplazan a Javier Milei y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que tuvo el arrojo, el valor de detener al terrorista correísta Jorge Glass, que está ligado a los grupos criminales del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, de Nicolás Maduro, de López Obrador, de Evo Morales, de Cristina Kirchner, de Lula da Silva, etcétera, de delincuentes de la región. Pues Daniel Noboa tiene una popularidad del 74%, ¿sí? Es ahora probablemente más popular que Nayib Bukele, el que ha tenido muy buenos resultados en destruir a las bandas criminales de los Mara Salvatrucha. Es ahora él el presidente más popular del mundo y pues esto es algo muy, muy impactante, ¿no? Porque mientras la ONU, que se dedica a proteger criminales, mientras la OEA, que es cómplice de muchos criminales comunistas cuando no debería de serlo, pero eso lo es desde los años 50, desde los años 30, ya estos organismos hablaban muy a favor del comunismo, muy a favor de los crímenes de los genocidas del comunismo internacional. Porque a final de cuentas a ellos les gusta eso, les gusta un régimen totalitario, les gusta mantener a los pueblos con hambre, sin defensa, sin capaz de liberarse de las esclavitudes. Son organismos de control mundial y el control siempre se tiene sobre personas que se hallan en indefensión. Por eso ellos siempre buscarán destruirnos. O limitar nuestras libertades de alguna forma, o engañarnos con propaganda. Pues bien, el 74% de popularidad de Daniel Noboa
me alegro mucho porque realmente no había ningún refugiado político. Ya lo hemos dicho que se violó el convenio diplomático sobre refugiados de los años 50. López Obrador violó la soberanía nacional de Ecuador tratando de darle un golpe de estado al presidente Daniel Noboa al acusarlo sin fundamentos de haberse beneficiado o incluso de haber ordenado el asesinato de el candidato Fernando Villavicencio. Eso por únicamente defender los delitos de Rafael Correa, quien, muy consciente de los delitos que cometió durante 10 años de dictadura, huyó de Ecuador y se fue a esconder a Bélgica. Y no me importa lo que diga Carlos Loret de Mola, tampoco me importa lo que diga Xóchitl Gálvez, porque ya ha condenado que se hayan metido a la embajada de México en Ecuador, en Quito. Yo les respeto mucho tanto a Loret como a Xóchitl Gálvez, pero en esto no podemos estar de acuerdo. Yo estoy plenamente de acuerdo en que se haya intervenido en la Embajada de México porque López Obrador entregó nuestras embajadas al narcotráfico. Y yo creo que eso viola más la soberanía de México, rendir nuestras embajadas al servicio del narcotráfico. Eso es más grave. Precisamente en redes sociales se puso la tendencia embajadas del narco. Miren, vamos a ver cuál fue el hashtag directamente. El hashtag que se puso de moda durante el fin de semana fue precisamente las embajadas del narco. De José Díaz dice: trate mejor de resolver los problemas de su país que devastan al mundo entero. O sea, la infección, porque es una enfermedad del narcotráfico, ya salpicó a Ecuador. Y López Obrador se lava las manos diciendo: no, pues si los narcos se salieron de mi país, es culpa de Ecuador y Ecuador lo tiene que tolerar. Tiene que permitir que nosotros protejamos a criminales. El narcopresidente López Obrador y sus embajadas del narco. Encuentro necesario levantar mi voz ante las insensibles y revictimizantes declaraciones del presidente de México, López Obrador, sobre el asesinato de mi padre Fernando Villavicencio. Aún más doloroso es para todo un país que le haya otorgado asilo político a uno de los delincuentes de cuello blanco. Por cierto, aquí en México, López Obrador tiene guardados, tiene protegidos y mantenidos con nuestros impuestos a 80 criminales de las bandas comunistas de toda la región de Iberoamérica que han fracasado. Aquí están albergados, así como en su momento lo estuvo Evo Morales. Jorge Glass Oficial, le mandaron este mensaje a la cuenta de Jorge Glass Oficial, que más ha dañado mi país. No sorprende, pero da asco. Estos gobiernos claramente les sirven y son mafias transnacionales del delito. Nunca nos vamos a callar. Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia que a todos les va a llegar. Espero más temprano que tarde. Escuchemos lo que dijo. Las declaraciones del presidente de México, López Obrador, han sido, por decirlo menos, insensibles y revictimizantes. Más allá de sus conjeturas y análisis sin fundamentos que desinforman, es doloroso ver lo inhumano de su discurso. Señor López Obrador, parece que para usted el asesinato de un periodista, de un candidato presidencial, de un padre es un tema a tomar a la ligera. No se olvide que usted también carga sobre su espalda la responsabilidad de la crisis de violencia y narcotráfico que sufre nuestro país, y de la cual devino el asesinato de mi padre. Por ejemplo, el grupo terrorista Los Lobos, que está involucrado en el asesinato de mi padre, está conectado al cartel Jalisco Nueva Generación de su país. Extrañamente, sus declaraciones refuerzan el discurso de los que persiguieron y vejaron en vida a nuestro padre. Han sido los correístas los que se han presentado de manera descarada como víctimas del asesinato de Fernando Villavicencio y ahora se encuentran envueltos en tramas de corrupción y nexos con el narcotráfico. Nos toca aclararle, presidente López Obrador, lo obvio. Hubo un magnicidio en el que silenciaron una voz potente contra la corrupción y las víctimas son más de 1,5 millones de ecuatorianas y ecuatorianos que votaron y creían en él. Las víctimas somos nosotras que perdimos a nuestro amado padre. Piense 3 veces antes de dar declaraciones, compórtese como un estadista y trate de resolver los propios problemas de su país que devastan al mundo entero.
Esto lo publica Pi, que se llama La Fuente, Periodismo de Investigación. Y bueno, pues Amanda Villavicencio, obviamente que respaldamos tus declaraciones y te mando un fuerte abrazo. Pero, en serio, pedirle a un delincuente como López Obrador que se comporte como un estadista es pedirle peras al olmo. ¿Sí? Él no puede comportarse como un estadista porque no lo es un delincuente. Las embajadas de narco es una tendencia fuerte que surgió durante el fin de semana precisamente para explicar cómo ha ocurrido que pues las embajadas de México en todo el mundo se han convertido en un refugio, se creía seguro, y ese es el drama que están haciendo, un refugio seguro para narcotraficantes. Sí me gustaría que algunos de estos videos, al margen de todo esto, que algunos de estos videos sean subidos sin música de fondo, porque me meten en problemas con los derechos de autor, con el copyright. Esa seguramente que también tiene copyright, por eso no la vamos a reproducir. Dice: ¿apoyas tú las acciones tomadas por el presidente Noboa? Pues sí, por supuesto que las apoyamos, porque es muy necesario decirle no al narcopresidente López Obrador, no a la mala utilización del nombre de México como refugio para los criminales. Hay que recordar que incluso con el gobierno de López Obrador se ha estado denunciando mucho que se quiere permitir operaciones ilícitas de recursos, que se empezó a criticar si México se podría convertir también en un centro de lavado de dinero. También tengo que comentar que lamentablemente está ocurriendo algo con el algoritmo que ahora estoy viendo, el algoritmo de X, que sí ha emprendido la censura contra el hashtag embajadas del narco. Se eliminaron muchos de los mensajes, antes había más, por eso es importante que cuando está la tendencia hay que tomar capturas o tomar el link, porque si luego lo remueven, así como estuvieron bloqueando o censurando cuentas que utilizaran el narcopresidente 1, o sea, porque en una sola tendencia debía de mantenerse, pero el sistema decía que eso era manipular o intentar de manipular la red. Acá, por ejemplo, una persona comenta, dice: nos acusan de antipatriotas por no querer envolvernos en la bandera para defender una narcoembajada, pero aplauden cuando nos quitan la bandera del Zócalo de la Ciudad de México, de la bandera que es para que nosotros nos pudiéramos manifestar. Se refiere a la Marea Rosada, la manifestación en defensa de la democracia, a la que asistieron más de 750,000 ciudadanos para decirle no a López Obrador y sus afanes de destruir el INE y eternizarse en el poder. López Obrador, siempre que hay una manifestación ciudadana que lo critica, que critica sus malas acciones, siempre de los siempre nos dicen que la bandera se tiene que quitar, porque López Obrador no quiere que se vea que es la unión nacional de los mexicanos en su contra. También otra persona publica: entonces el payaso de Andrés Manuel López Obrador pretendía esconder a su camarada narco Jorge Glass en la Embajada de México en Ecuador, pero le salió el tiro por la culata, porque ese país dejó de ser un nido de ratas desde la llegada del presidente Daniel Noboa. Policía ecuatoriana irrumpe violentamente en Embajada de México en Quito y se lleva al ex vicepresidente Jorge Glass. Y por eso, pues con todo respeto, nos vale lo que diga Loret de Mola. Si él quiere seguir sosteniendo su opinión de que los criminales tienen que estar seguros y bien alimentados en nuestras embajadas, bueno, pues es muy su problema. Mejor dicho, muy del problema de los jefes o de los que están amenazando con censurar a Loret. Acá otra persona dice: por lo visto Andrés Manuel se está convirtiendo en el protector del narco, utilizando las embajadas e instituciones del Estado mexicano para dar asilo a delincuentes. Este señor también comparte el hashtag, dice que probemos con el hashtag AMLO embajador del narco. Y la marioneta Claudia Sheinbaum continúa con esa práctica. Escuchan claramente la confesión. ¿Qué hace este mexicano? Estábamos por salir, por salir.
En pocas palabras, estaban a punto de fugarse. Estaban a punto de mandar a Jorge Glass escondido en un auto para salirse con la suya y permitir que Jorge Glass se fugue a México y proteger y blindar a un delincuente. Pero antes no se permitió este caso. ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías. Es decir, si la policía no les encuentra justo en el momento en que ellos también estaban embarcándose en un auto para salir con Jorge Glass, los manes escapaban. Con un sentenciado, Glass dio una sentencia ejecutoria de última instancia, ya no hay más recursos, solo tiene que cumplir su sentencia. Y la Convención de Viena dice que no puedes entrar a una embajada, sí, pero la de Caracas te dice que no puedes dar asilo a un delincuente sentenciado, sí, con una sentencia en firme. Con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Sí, es inaceptable que nuestras embajadas se estén utilizando para proteger criminales. Vean la confesión que dio Roberto Canseco. Roberto Canseco, que hizo el drama ahí de correr detrás de la camioneta. No se lo lleven, por favor, no se lo lleven. Parecía que iba a llorar, quería llorar. Sí, ya saben que mi video con la canción del Ecuador se volvió viral y que hizo rabiar de odio a los morenistas. No me importa, yo he descansado estas noches mejor que nunca pese a todas sus amenazas. Escuchan claramente la confesión. ¿Qué hace este mexicano? Estábamos por salir. En pocas palabras, estaban a punto de fugarse. Estaban a punto de mandar a Jorge Glass escondido en un auto para salirse con la suya y permitir que Jorge Glass se fugue a México y proteger y blindar a un delincuente. Pero antes no se permitió este caso. ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías. Es decir, si la policía no les encuentra justo en el momento en que ellos también estaban embarcándose en un auto para salir con Jorge Glass, los manes escapaban. Con un sentenciado, Glass dio una sentencia ejecutoria de última instancia, ya no hay más recursos, solo tiene que cumplir su sentencia. Y la Convención de Viena dice que no puedes entrar a una embajada, sí, pero la de Caracas te dice que no puedes dar asilo a un delincuente sentenciado, sí, con una sentencia en firme. Con ladrones. Dos sentencias en firme por corrupción. ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé. No lo sé. No hace nada con los secuestros de 66 personas en Culiacán ni de 32 en Nuevo León. Pero dicen que van a hacer algo para defender al criminal Jorge Glass. Y de hecho López Obrador ya anunció que va a presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, esa misma que permite el genocidio en Gaza. Acá otra persona dice, dentro de la embajada mexicana en Ecuador hay un prófugo de la justicia ligado al narcotráfico, la 4T lo está protegiendo, fuerzas del orden están rodeando la embajada. Yo creo que lo que más les ha ofendido es que en la canción del Ecuador que puse, pues se ve cuando este sujeto torpe, Roberto Canseco, se tira solito al piso para decir que lo aventaron y le pongo el mensaje, ándale, al suelo, porque a ti te gusta que te pongan en 4. Pues 4, ustedes saben que es esa posición, la posición de aperrito que suena a la 4T, precisamente a la cuarta destrucción, a la cuarta transformación. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, embajadas del narco, sí, el video de Amanda, criticando pues que López Obrador se burla, ¿no? Juega con la muerte del candidato Fernando Villavicencio, que antes de morir acusó de narcotraficante a López Obrador y al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Acá hay otro video, dice, el padrino de los capos o embajada del narco, así es como el mundo ve a México, un país que se ha caracterizado por ser sociable y amigo, tener buenos lazos, ahora no. Fueron los narcos. Insinuó que era más bien la derecha, rival de Rafael Correa, quien mató a Villavicencio para arruinar las posibilidades de la candidata correísta a las elecciones, Luisa González. Señor Obrador, eso es maldad en estado puro. ¿Cómo se atreve a faltar al respeto a su familia y a todo el Ecuador que todavía guarda luto por esa trágica muerte?
Hola, no te vayas. Vamos a comentar por qué el mismísimo presidente de México se ha convertido en el principal embajador de los narcos. Bienvenido a mi canal desde mi punto de vista. La candidata de las fuerzas progresistas, como 10 puntos arriba. Sí, señor López Obrador, y le digo señor por educación, porque usted ha perdido toda dignidad como persona y como mandatario. Solo le falta hablar con voz ronca y que le besen el anillo, porque se ha coronado como el gran padrino, el capo de tutti capi. Se le ha visto el plumero. Si usted exculpa a los narcos es que está coludido, compinchado con ellos. Es usted un agente de estos cárteles que pudren a media Iberoamérica. Seguramente tiene que devolverles los favores que usted obtuvo en su día. Y si sus palabras son más que desafortunadas, los hechos que usted ha provocado en Ecuador son muy graves. Ha usado la embajada de su país en Quito para dar refugio a delincuentes como Jorge Glass, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa, antes encarcelado por sus delitos de corrupción. Los nexos de Glass con el narco le permitieron evadirse de prisión para encerrarse en la Embajada de México y así huir de la justicia ecuatoriana, y todo con su apoyo. Qué casualidad que sea la Embajada de México, aunque tendríamos que decir Embajada del Narco, porque podría ser un país, mueve más dinero que muchas naciones. En todo caso, ¿cómo se les dice en México a los que protegen a criminales? ¿Encubridores tal vez? ¿Cómplices? ¿Socios en el crimen? Cómplices. Escoja usted, porque hablamos el mismo idioma, ¿no es verdad? Bueno, pues ahí está, una opinión bastante educada y bastante mesurada, porque algunos nos exaltamos con facilidad ante los muchos crímenes cometidos por López Obrador, y me parece muy bien que se esté exponiendo esto. Insinuó que era más... Entonces, pues sí, el presidente se ha convertido en el embajador, en el padrino del narcotráfico. Ecuatoriano Ismael Daniel Tovar Herrera, ex colaborador de Rafael Correa, es actualmente el coordinador general de asesores y asuntos internacionales de Claudia Sheinbaum, del jefe de gobierno, Martí Batres ahora. Un ejemplo, ¿no? O sea, es el mismo partido, es lo mismo, es el mismo partido Morena. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues el mismo López Obrador, ¿no? Lo ha dicho una y otra vez, que el gobierno de Daniel Noboa respetuosamente le solicitó que entregara al delincuente Jorge Glass, y él se negó. O sea que si está metiendo en problemas a México con Ecuador, es simplemente por su querer, por caprichito personal del presidente que se cree dueño de México, y no lo es. Pues también exhiben fotografías y videos de López Obrador reuniéndose con la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán. Exhiben fotografías en las que abraza, prácticamente besa al dictador, al carnicero de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Entonces creo que queda perfectamente claro, ¿no? Queda perfectamente claro. Acá, por ejemplo, también exhiben la hipocresía de algunos observatorios de derechos humanos, de algunas organizaciones de la sociedad civil en México. Dice, no fueron a protestar por la invasión de las Fuerzas Armadas a la Embajada Nacional de ese país. Es claro que quieren la liberación del narcopolítico Jorge Glass, que estaba oculto en nuestra embajada. El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos condena la incursión armada, dice esta manifestante, represiva de la fuerza pública en Ecuador, mandada por Daniel Noboa, que viola la soberanía nacional del pueblo y el gobierno de México, y bla, bla, bla. Pone el hashtag libertad inmediata para Jorge Glass. Hashtag fuera el imperialismo de... No dice Abyayala, dice. A ver, pensemos una cosa. El imperialismo está respaldando a Jorge Glass. El gobierno de Biden dice condenar que haya sido detenido el narcopolítico en la Embajada de México.
Así ¿de qué imperialismo nos está hablando? Porque parece ser que a los chavistas les gusta el imperialismo comunista, el neocolonialismo comunista, ese sí les gusta. Muy patriotas, pero una embajada, pero muy callados con la tolerancia y protección del narco que brinda López Obrador cuando nuestro territorio está bajo el control en un 75% de los grupos criminales. Pues es prácticamente todo el territorio, porque no está fraccionado. Las mafias son de México, Sinaloa. Esto es lo que decía Jalisco, Fernando Villavicencio antes de morir. Jalisco, antes de ser privado de la vida por grupos criminales. Acusó de narco a López Obrador y a Gustavo Petro. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Hay una recompensa de $15 millones para quien entregue al narcotraficante y dictador Nicolás Maduro. Y bueno, pues eso es con relación a lo de Ecuador. Ah, sí, también hay que destacarlo, que en el 13 de febrero de 1981, el gobierno de la Cuba comunista asaltó precisamente la embajada de Ecuador para secuestrar a disidentes políticos que ya tenían el estatus de refugiados, ya tenían un salvoconducto para salir del país. En 1981, la embajada de Ecuador en La Habana fue asaltada por las fuerzas especiales de Castro para sacar y detener a un grupo de cubanos que se refugió en esa sede diplomática. En 1981, la embajada de Ecuador en La Habana fue asaltada por las fuerzas especiales de Castro para sacar y detener a un grupo de cubanos que se refugió en esa sede diplomática. Pero también ocurrió en recientes días, bueno, el día de ayer, otro absurdo. Resulta ser que el dictador Daniel Ortega se sumó a la condena de que haya sido detenido en la Embajada de México el narcotraficante Jorge Glass, cuando pues Daniel Ortega asaltó la Embajada de la OEA, la Embajada de Taiwán por quedar bien con China, y se atacó o permitió el ataque contra la Embajada de los Estados Unidos en 2009. El mismo Estados Unidos también atacó la Embajada del Vaticano para llevarse al expresidente de Panamá, Noriega. Les ponían música estridente, música en inglés estridente, metal creo, para que no pudiera dormir, para que no pudiera estar en paz, hasta que de tanto escuchar esa música hicieron que saliera de la Embajada del Vaticano. Y también, hablando de embajadas, pues hay que recordar que el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado en la Embajada de Arabia Saudí en Estambul, Turquía. Entonces, ninguno de estos países es autoridad para hablar sobre derecho diplomático. Y en el caso concreto de Daniel Noboa, hizo bien en detenerlo porque, como ya escuchamos, estaba a punto de fugarse. Estaban a punto de escaparse. Tantito más esperan y los habrían podido arrestar afuera. Y entonces no existiría todo este drama de que se metieron a la embajada. No se llevaron nada, por cierto, Se metieron únicamente para llevarse a un delincuente que ya tenía una sentencia firme y de la cual se ha burlado López Obrador, como siempre se ha burlado de la justicia y de las víctimas. Porque se burlan de las víctimas. Al querer la libertad de Jorge Glass, se burlan de sus millones de víctimas en Ecuador, en Colombia y en México. Bueno, vamos con otra nota. Esto tiene que ver con la poca educación cívica que tienen algunas personas homosexuales. Graban homosexuales haciendo cochinadas, así lo subieron, en baños de una tienda soriana ubicada en Encinas, Hermosillo, en el estado de Sonora, gobernado por Morena. Los sujetos fueron sorprendidos, pues realizando, pues uno estaba de rodillas, haciéndole algo a otro, que se había bajado el pantalón. Y bueno, pues en estos baños públicos de la tienda soriana, pues ingresan niños
y no les importa a estos degenerados. Entonces, esta información la compartió el blog del narco. Es un video en el que un ciudadano está muy molesto, persigue a estos dos degenerados hasta que se suben en una camioneta roja, sin decir nada se retiran del lugar. Pero dicen que esta no era la primera vez que lo hacían, y que estas personas que se ostentan como LGBT acostumbran en muchas ocasiones realizar actos de exhibicionismo en baños públicos, esperando pues que otras personas se sumen a sus actos sexuales. Es un claro y evidente hecho antisocial, de poca cultura cívica, como lo es también tirar basura, como lo es también retirar o dañar la fachada de un inmueble o dañar la vía pública, ¿no? Son hechos que atentan contra la sana convivencia de los ciudadanos. Medios de comunicación insisten en mentir que hay un superpeso por el tipo de cambio a 16 pesos. Cuando ustedes les digan esta clase de cosas, deben de desmentirlos, recordándoles que con Enrique Peña Nieto el dólar también se cotizaba en ese nivel, en el año 2015. Y también deben de recordarles que con el gobierno de Vicente Fox, el dólar se encontraba a 10 pesos mexicanos. Recordar que los presidentes no tienen nada que ver con el tipo de cambio, porque yo he escuchado a personas ignorantes decir que López Obrador habría hecho bajar el dólar. Mentira. Critican severamente a Carlos Loret de Mola por sus comentarios a favor de Claudia Sheinbaum y en contra de Xóchitl Gálvez. Dijo que Xóchitl Gálvez se le hizo de noche, que perdió el debate, que fue pésima en realizar el debate, pero que también se debía al formato del INE. Bueno, y también yo lo he criticado severamente, yo directamente y abiertamente lo condeno. Creo que Loret se está equivocando al defender al terrorista Jorge Glass, diciendo que no debía de ser arrestado en la Embajada de México. Su video fue celebrado por los morenistas y eso pues indica qué tan mal, qué tan desviado de la realidad fue su comentario, qué tan poco acertado ha sido el comentario de Loret contra el arresto de Jorge Glass. Encuestas online de al menos 5 usuarios con miles de seguidores, encuestas que tienen la participación de por lo menos 70,000 personas, declararon ganadora del debate presidencial a Xóchitl Gálvez por exponer los escándalos de corrupción de Sheinbaum. Un crimen. En Holanda, una mujer de 28 años que dice padecer depresión de nombre Soraya Ter Beck ha sido autorizada por parte de su gobierno a quitarse la vida por eutanasia. La señora es perfectamente sana, pero psicológicamente dice tener un grado de autismo y borderline, o trastorno limítrofe de la personalidad, y dice que por eso se quiere quitar la vida y que el gobierno le dice que está muy bien. Es un crimen, ¿no? ¿A qué grado de decadencia ha llegado el mundo que hasta se le celebra que se quiera quitar la vida? En serio, se le celebra, le aplauden. Los holandeses, creo que es un país muy, muy corrupto, ¿no? Digo, yo tengo alguno que otro contacto o conocido en Holanda y pues es un país de primer mundo. Es un país de primer mundo, tienen un excelente nivel de vida. Pero pues al escuchar esto, pues es decepcionante. El tirano Daniel Ortega, dictador en Nicaragua, ligado al Foro de Sao Paulo, que forma parte de las amistades indeseables del presidente de México, López Obrador, dice condenar el arresto del narcotraficante Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. Pues muchos lo denuncian de decirle que él no tiene derecho a opinar sobre este tema porque él tomó por la embajada, él expropió las embajadas de la OEA, de Taiwán, y también permitió ataques o realizó ataques contra la Embajada de Estados Unidos en el año 2009. En la actualidad, Daniel Ortega pues tiene una persecución contra la Iglesia Católica. Ya verán que en las siguientes notas qué es lo que está haciendo. Bueno, pues vamos con otra de las notas. Sabrán que este fin de semana se incendió una de las plantas petroleras de Pemex. Se reporta una persona que perdió la vida, 9 heridos, de los cuales 2 se encuentran heridos de gravedad. Muy, muy mal se encuentran.
Esto fue una explosión e incendio en una plataforma petrolera en las costas de Campeche, gobernado por Morena. Así que esa tontería de que Pemex está siendo rescatado por López Obrador queda completamente refutada. Proceso. La revista Proceso acusa directamente que López Obrador ocultó información sobre el caso Ayotzinapa, sobre los 43 normalistas asesinados por un grupo de narcotraficantes con la colaboración del ejército mexicano, en que salpican a Omar García Harfuch, quien es ahora candidato de Morena y está totalmente ligado con Claudia Sheinbaum. Citando el informe de la Fiscalía General de la República, dice que estos documentos inculpan al entonces secretario de Defensa Salvador Cienfuegos Cepeda y a su colaborador Luis Crescencio Sandoval, que es el actual secretario de Defensa de López Obrador. El más beneficiado de la corrupción de López Obrador, pues ha recibido más de 76,000 millones de pesos. A la Sedena, a las Fuerzas Armadas en general, se les incrementó el dinero ya prácticamente en 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos es lo que le dio López Obrador a las Fuerzas Armadas para sobornarlas, para que no se fueran a rebelar pues contra sus pactos con el narco, ¿verdad? Esto lo ha titulado la revista Proceso como la Operación Silencio, que también ha hecho investigaciones muy interesantes sobre lo que se le conoció como los vuelos de la muerte, los vuelos en que el gobierno de México, con soldados instruidos en Israel, pues realizaban masacres de opositores políticos, fueran de izquierda o de derecha, no importaba, o sea, el gran poder reinante en México era hostil contra todas las tendencias políticas que no fuera la suya, así como lo hace López Obrador. López Obrador por eso golpea y mata a las feministas, golpea y mata a los anarquistas, a los comunistas, a todos por igual ha defraudado, porque él es solo él y su poder. Él quiere que regresen los tiempos oscuros de un México de un solo hombre. En tendencias, pues les valemos madre, así lo dijeron. Algunos ciudadanos se quejaron de que los candidatos, no parecen hablar de las propuestas que les interesan a los ciudadanos. El INE no permitió hablar libremente de los temas que realmente importan, sino de salud, discriminación y educación. Yo no digo que estos temas no sean importantes, pero también la forma en que los abordó el INE, o sea, las preguntas tan mal hechas que seleccionaron, porque una cosa fue que Signalab recibiera y seleccionara las preguntas, otras fueron desechadas por el INE para que no fueran a perjudicar a Sheinbaum. Entonces por eso se presentó al debate Sheinbaum, porque sabía que estaba arreglado, porque sabía que no había la posibilidad de que le dijeran algo que la fuera a perjudicar. Fue algo verdaderamente lamentable. Sheinbaum tiene una obsesión enfermiza conmigo, es lo que declara el expresidente Felipe Calderón, la candidata de Morena, quien imita incluso absurdamente los comportamientos de López Obrador, e incluso el acentito tabasqueño intenta imitarlo. Una señora que es israelí, una señora que es judía, que no tiene nada que ver con México, intenta hacerse la tabasqueña. Bueno, pues habla con desprecio de Felipe Calderón y para cualquier cosa siempre recuerda a Felipe Calderón. Cuando le preguntaron, por ejemplo, sobre el descarrilamiento del Tren Maya, dijo, mejor que se investigue a Felipe Calderón. A ver, ¿por qué a Felipe Calderón si el Tren Maya lo construyó López Obrador y sus hijos? Se descarriló y hay una grabación en que Amílcar Olán se burla diciendo que se va a descarrilar, que porque los materiales no son de buena calidad, y tú dices que investiguen a Calderón. Calderón ya se fue hace muchos años. El periodista estadounidense Michael Schellenberger revela que Luis Ignacio Lula da Silva censuró ilegalmente la red social X. Eliminaron a cuentas de gente que hablaba a favor de Jair Bolsonaro, violando la Constitución de Brasil y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos periodistas, algunos medios de comunicación consideran que Elon Musk se va a enfrentar a Luis Ignacio Lula da Silva por estos casos de censura que han perjudicado a su empresa X. Nicaragua, el tirano comunista Daniel Ortega encarcela a 11 líderes cristianos y les impone una multa de $80 millones a cada uno de ellos. Esto es persecución antirreligiosa porque evidentemente los sacerdotes no tienen el dinero de pagar $80 millones. Esto es un secuestro. Lo que está haciendo Daniel Ortega es un secuestro. Encarceló 11 líderes cristianos, 11 líderes religiosos
y está extorsionando con que no los va a liberar si no le entregan $80 millones por cada uno. Este es el mismo tirano que dice haber condenado la detención del delincuente Jorge Glass, que era encubierto en la Embajada de México en Quito, Ecuador, por órdenes del narcopresidente López Obrador. El obispo católico melaquita, del rito melaquita, Monseñor Joseph Kawam, denuncia que fue maltratado y deportado ilegalmente al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. Dice que los militares lo maltrataron, que lo pusieron con migrantes ilegales al considerar que era un invasor porque él es de origen sirio. Es un escándalo de discriminación que al parecer va a atender el Papa Francisco. Asaltan al obispo de Orizaba y a 2 sacerdotes en México, esto en Cumbres de Maltrata. En Puebla, pues fueron asaltados por un comando de 15 hombres armados. La Iglesia Católica pues ha denunciado constantemente en estas elecciones 2024 la presencia del crimen organizado, y más concretamente a favor de Sheinbaum, porque ellos son los que están operando electoralmente a favor de Sheinbaum. Hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor a través de San Gabriel Arcángel. Saben que pues en el Ave María se reza precisamente esto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. La Madre de Dios, que no hay ningún otro ser humano en la historia de nuestra especie que haya sido Madre de Dios, la unión de la casa del rey David con la de Dios, cumpliéndose así el pacto, la promesa que le hizo Yahvé al rey David, al rey profeta. Se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Vamos con otra nota. Reportaron un enfrentamiento durante la noche, un enfrentamiento armado entre autoridades y criminales al norte de Ciudad Obregón, gobernado por Morena. Se reportó un hombre sin vida. Esto lo reportó el periódico Tribuna. Balacera en el metro de Bellas Artes en la Ciudad de México. Hirieron a una mujer y reportaron que se detuvo a una persona como responsable. Esto lo reporta El Sol de México. Progreso tecnológico. Guanajuato es avanzado. El gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinue, dice que el futuro no es el litio. Se va a enojar López Obrador. El futuro no es el litio para hacer baterías, sino el hidrógeno. Esto después de que se descubriera que una pila de litio ocasionó el incendio de un basurero al explotar, esto en Tinajitas. Cuba. Efemérides. Bueno, el 13 de febrero del año de 1981, el régimen comunista de Fidel Castro ordenó asaltar la embajada de Ecuador para secuestrar asilados políticos que ya tenían un salvoconducto para salir del país. Vamos con otra nota. Elecciones violentas. Disparan y se encuentra gravemente herido Mario Franco, candidato a alcalde de Ajalpan, Puebla. Este estado gobernado por el partido narco Morena. Vamos a ver entonces cómo ha evolucionado. Atacaron a balazos a Mario Franco Barbosa, candidato del PRD a la alcaldía de Ajalpan, Puebla. Bueno, pues entonces sigue la violencia, en tanto que el presidente dice que las elecciones son pacíficas. Está evidentemente mintiendo. Ciudadanos mayoritariamente evaluaron mal el formato del Instituto Nacional Electoral en el primer debate presidencial, basado en preguntas, lapsos de tiempo y nunca enfrentamientos entre los candidatos, además de que fue notoria la falla del reloj, el reloj que les contaba el tiempo. Pues ¿será esto resultado de los muchos recortes de López Obrador? Probablemente, ¿no? Tú no eres AMLO, no tienes ni su carisma. Eso es uno de los reproches que le dijo Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum. Y estuvo muy bien que se lo dijera en su cara, que se lo dijera en su jeta, porque Sheinbaum en serio se ve ridícula tratando de imitar un acento tabasqueño que no tiene. No es tabasqueña esta señora, es una judía de Polanco,
¿por qué entonces hacerle tanto a la tontería de imitar el acento tabasqueño? Xóchitl Gálvez durante el debate, sobre todo en la parte final, dijo cosas que, sin lugar a dudas, deben de despertar el interés de los mexicanos. Esta señora no tiene ancestros indígenas, o sea, Sheinbaum. Esta señora no es católica, ¿sí? Sheinbaum no está bautizada. Sheinbaum forma parte de una secta que odia a Jesucristo. Sheinbaum nunca ha rezado el Padre Nuestro ni el Ave María en toda su vida. Esta señora no cree en el significado de nuestra bandera, que el blanco significa religión católica apostólica romana, el rojo significa unión nacional y el verde independencia. El águila parada sobre un nopal devorando a la serpiente es el triunfo del bien. Ella no cree en nada de eso. Ella es una señora que por su pueblo, por la historia de su pueblo, pues ha cometido atrocidades terribles. Ella es la sucesora de toda esa historia de desastres, de masacres, de cultos demoníacos que se hallan entre la historia del pueblo de Israel. Otra de las cosas que destacó Xóchitl Gálvez, y verdaderamente fue impresionante, y que yo creo que nadie se la esperaba, es que habló de Dios. Habló de servir como dijo Dios, y ese es un pasaje de la Biblia. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Aquel que sirve a los demás. Presidenta de México, para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad, una mujer protectora, que nunca se vence, que ante nada y ante nadie. Quiero que hagamos un México próspero entre todos, distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias, candidata. Dice, esta bandera no se la quitará a nadie, en referencia a cómo López Obrador quitaba la bandera a las manifestaciones ciudadanas en defensa de la democracia. Muy criticado fue que en el momento en el que toma la bandera, yo creo que con las presiones del tiempo, los nervios, pues bueno, el escudo nacional estaba de cabeza. Pero vamos a otra parte de lo que dijo Xóchitl Gálvez, que es un mensaje claro a los mexicanos, de decir, vota por la candidata mexicana, no votes por un extranjero. Será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde elegirá a una mujer con raíces indígenas. Solamente Xóchitl Gálvez. Porque Claudia Sheinbaum tiene ancestros búlgaros y lituanos, todos judíos. Es más, poco tiene Sheinbaum de Bulgaria y de Lituania, porque ella, bueno, saben que el pueblo judío es muy racista, no se mezcla con otros pueblos, es un pueblo autosegregacionista, porque consideran que los otros pueblos pues son inferiores o que no son pueblo de Dios, o de su Dios elegido, al cual también han despreciado. Es complicado explicarlo, porque lo que actualmente se llama judaísmo es un conjunto de sectas heréticas que es muy difícil de desentrañar. Vamos a la parte en la que habló de Dios y de servir al prójimo como a uno mismo. Esto lo dijo en el minuto 1 hora 14 minutos, más o menos por ahí, creo que 15. 1 hora 15 minutos. Para atender las violencias contra las mujeres, si las alertas de violencia de género no han funcionado, si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas tampoco han incidido en bajar los índices. ¿Qué nos puede decir? Quisiera empezar diciendo que yo vengo de Tepatepec. Ahí mi madre me enseñó que nacemos para servir. Al lado de la tía Manuela inicié mi trabajo comunitario. Nosotros creemos que Dios, la mejor manera de honrarlo es sirviendo a los demás. Toca el tema de grupos en situación de vulnerabilidad y me parece que mi compromiso es desde que era joven.
he trabajado desde la sociedad civil en comunidades indígenas. La violencia de las mujeres es un cáncer que muchas mujeres en mi comunidad sufrían. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es atender el 100% de las llamadas. Habrá recursos para todos los municipios, para que haya psicólogas, para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada. Vamos a fortalecer las fiscalías, porque ahí están atorados muchos de los asuntos. Muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos realmente castigar el feminicidio y castigar la violencia hacia las mujeres. Gracias, candidata Xóchitl Gálvez. Candidata. La mejor manera de honrarlo es sirviendo a los demás. Inicié mi trabajo comunitario. Nosotros creemos que la mejor manera de honrarlo es sirviendo a los demás. Toca el tema de grupos. Dios, patria, libertad. Dios, patria y libertad, entonces, implícitamente, abiertamente, es el mensaje de Xóchitl Gálvez. No votes por una extranjera, porque al votar por alguien que no quiere a México, que no ama a México, como es la candidata israelí Sheinbaum de López Obrador, del masón López Obrador, en serio, las cosas se pueden perjudicar gravemente para todos los ciudadanos mexicanos. Háganse eco de cómo los ciudadanos, los connacionales de Sheinbaum, líderes del comunismo, masacraron Rumania, masacraron Bulgaria, Rusia, Yugoslavia, Polonia, Lituania, Bulgaria, Alemania Oriental. Los grandes dirigentes del comunismo siempre fueron israelíes y ocasionaron la muerte de más de 200 millones de personas. Nótese todo esto en consideración, no se engañen, no se dejen engañar por la propaganda de López Obrador, ni por los medios de comunicación que dicen, es que si gana Sheinbaum no se pierde gran cosa o no va a pasar nada grave. ¿No ha pasado nada grave con López Obrador? Les pregunto, ¿no ha pasado nada fuera de lo normal con López Obrador? Reflexionen. Bueno, pues vamos a cerrar este bloque precisamente de este modo. Dios los acompañe, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Gabriel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.